Bueno, según lo visto en el manga, a día de fecha de grabación de este vídeo, es decir, en el capítulo 1127, parece ser que los Mugiwara efectivamente ya están en Elbaf. Parece ser que el arco de Elbaf ya ha arrancado y parece ser que empezamos a tener los primeros capítulos. Y solamente en un capítulo ya han salido bastantes cosas como para poder hacer una mega teoría, que es lo que os traigo en el vídeo de hoy, hablando sobre todo lo que vamos a ver en Elbaf, porque cuidado, porque me parece a mí que va a ser mucho más brutal, mucho más exagerado y mucho más gigante, valga la redundancia, de lo que pensábamos en un inicio que nos íbamos a encontrar. Digo esto porque mucha gente, la verdad, he visto que no tienen tanto hype con Elbaf, y yo, pues sí. De hecho, esto lo he comentado cuando hemos hecho algún directo hablando de One Piece, o algún directo viendo el capítulo, o leyendo los capítulos de cada semana, y mucha gente me dice que Elbaf no va a ser tan buen arco, que Elbaf va a ser un arco un poco mediocre, que Elbaf va a dejar muchísimas cosas sin explicar como en Wano, que simplemente va a haber un poco de pelea y tal, que tampoco tenemos un enemigo muy claro en Elbaf, entonces como que va a ser un arco un poco mediocre. Y yo la verdad que pues me parece que va a ser justo lo contrario, y tengo mucho hype por Elbaf, y después de esta teoría tú también lo vas a tener porque madre mía. Y es que en el capítulo 1127 hemos visto un par de cosas de los Mugiwara que yo no tengo del todo claro que sean ellos y tal al 100% por ciertas cosas, pero bueno, supongo que si estás viendo este vídeo cuando ya hayan pasado un par de capítulos sabrás si eran ellos o no, y sabrás si estoy loco o tenía razón, no lo sé, pero bueno, ese no es el tema. Vamos a ver, en este capítulo se nos comenta una cosa interesante. Es un detalle que pasa un poco pues desapercibido, como que no se trata mucho, ya que es un capítulo un poco de transición y tampoco se centran demasiado en esto, pero vemos que mencionan el árbol Yggdrasil. El árbol Yggdrasil dentro del mundo de One Piece todavía no sabemos qué es porque es la primera mención que tenemos, pero sí sabemos que era el árbol Adam, que sabemos que es un árbol que es pues gigante, es de donde se sacó la madera para el Thousand Sunny, es un árbol totalmente importante y la pieza clave de Elbaf en principio, una de las cosas más representativas, y todavía a día de hoy no sabemos si son exactamente lo mismo. No sabemos si el árbol este que mencionan de Yggdrasil y el árbol Adam son el mismo, eso todavía no lo sabemos, pero yo he conseguido averiguar ciertas cosas del árbol de Yggdrasil que nos pueden llevar a ciertas cosas. Y como digo, aquí ya la teoría la podéis tomar un poco de diferente manera, me refiero, yo os voy a hablar sobre el árbol Yggdrasil y todo esto que me parece que va a ser la explicación a todo el reino este de Legos que estamos viendo en el mundo de One Piece ahora mismo en Elbaf, de todas las cosas que pueden venir y de todo el arco de Elbaf, cómo se va a desarrollar, cómo va a ser y cómo va a acabar finalizando todo, encaminándose ya para la guerra final. Y es que como digo, he estado investigando sobre el árbol de Yggdrasil y aquí como digo pues podéis tomar como que el árbol Adam es el mismo Yggdrasil, solo que tiene otro nombre, lo cual está perfecto, y luego podéis tomar como que el árbol Adam es un árbol y el árbol Yggdrasil es otro. Esto como digo, cada uno lo puede tomar a su manera. A mí me gustaría que fueran diferentes porque más lore, ¿no? Un árbol para una cosa y otro árbol para la otra, me gustaría, pero tiene toda la pinta de que van a ser el mismo, así que veremos un poco cómo se da, pero da un poco igual si es el árbol Adam, si es el árbol Yggdrasil, da igual, lo importante es el nombre que han utilizado, que es obviamente de donde se va a inspirar Oda. Para el que no lo sepa, el nombre del árbol Yggdrasil es algo de la mitología nórdica que tiene un lore bastante extenso, que tiene muchísima importancia, que tiene muchas cosas que explicar y que nos puede revelar fácilmente todo el arco de Elbaf, así que yo me he encargado de recopilar la información más importante y que se pueda plasmar dentro de One Piece sobre este árbol, porque claro, si me pongo a explicarte todo el lore, hombre, a ver, yo no creo que Oda copie la historia del árbol al 100%, todo lo que pasa alrededor del árbol y lo meta en One Piece, porque obviamente como digo es mitología, hay muchísima cosa, pero vamos a ir a lo más pintoresco, lo más destacable o lo que yo veo que más se puede plasmar en One Piece y sobre todo que tiene relación con lo que hemos visto ya del mundo este del Lego y todo esto. Lo primero es saber qué es Yggdrasil, y es que Yggdrasil es un árbol mítico en la mitología nórdica, conocido, atención, como el árbol de la vida o árbol del mundo. Es un fresno gigantesco que conecta los 9 mundos de la cosmología nórdica y que es considerado el eje del universo. Y aquí te voy a intentar explicar un poco cómo funciona todo esto. Vamos a ir un par de aspectos claves del lore del árbol de Yggdrasil para que luego podamos entender cómo los voy a plasmar en One Piece. Tenemos que el árbol Yggdrasil tiene un punto importante y es la conexión entre mundos. Yggdrasil conecta, atención, los 9 reinos de la mitología nórdica, incluidos Asgard, que es la morada de los dioses, Midgard, que es la tierra de los humanos, y Helheim, que es el mundo de los muertos. Esto luego voy a ir a explicarlo más en detalle porque este es el punto más clave de la teoría, pero bueno,
bueno, vamos a ir un poco a los aspectos generales en principio y vamos a ir también con la ubicación. Y es que Yggdrasil se encuentra en el centro del cosmos y sus raíces y sus ramas se extienden hacia los cielos, los reinos y los mundos subterráneos. Es decir, que es un árbol que va pues desde el centro de todo hasta arriba del todo. Y es que si nos fijamos, ya a partir de aquí, solamente con esto, tenemos algo similar a lo que ya hemos visto en One Piece. Y es que si recordamos, el árbol Eva, que es el árbol que está en la isla Gyojin, va desde, digamos, la mitad de la tierra hasta el centro de la tierra, digamos, hacia abajo, hacia la isla Gyojin y todo el tema. Y luego tenemos el árbol Adam, que es justo lo contrario, es decir, como que ese árbol Yggdrasil pues podría ser un poco el árbol Adam y el árbol Eva juntos o algo así, que irían desde el centro de la tierra hasta los cielos, que es un poco pues en lo que se puede haber inspirado Oda. O sea, ya vemos como que la fumada no es tan grande y que, bueno, pues que podría ser que Yggdrasil sea el árbol Adam como tal. Luego vemos que tiene tres raíces principales. Una raíz donde se extiende hacia Asgard, donde se encuentra el pozo de Urth, custodiado por las Nornas, seres que controlan el destino. Cuidado con esto, porque el destino se ha mencionado muchas veces en One Piece. No sé exactamente cómo hará Oda con esto del destino y si habrá alguien del destino y tal, pero bueno, creo que es importante comentarlo, porque con tanto que se ha hablado del destino en One Piece, creo que es, bueno, como mínimo para que tengamos ahí un poco la cabeza puesta. Luego vemos que otra raíz llega a Jotunheim, el reino de los gigantes, donde está el pozo de Mimir, que otorga sabiduría. Vamos a ver con todo esto de la sabiduría y todo esto, porque, bueno, yo esto personalmente, vamos, yo esto lo he relacionado mucho con Jaguar Di Saul, y es que tenemos ahí un gigante que ha tenido muchos libros de Ohara, y bueno, vemos que Vegapunk estuvo allí y obtuvo su propia sabiduría, justamente en lo que sería el reino de los gigantes, conocido en la mitología nórdica como Jotunheim. Entonces podemos ver que igual esa biblioteca de Ohara que ahora está allí no es nada más que, bueno, pues el reflejo, digamos, del pozo de Mimir que te otorga la sabiduría al fin y al cabo, ¿no? Podría ir por ahí. Luego tenemos la tercera rama que se extiende hacia Niflheim, donde se encuentra el dragón Niohor. No, es que no sé cómo se pronuncia. Niohor, bueno, sí, Niohor, que roe las raíces del árbol. Es decir, esto ya sí que no he sabido cómo relacionarlo, porque todavía no hemos visto esto, creo. Y es que la tercera es básicamente un sitio que está debajo del árbol o algo así, que es como que hay un dragón y roe las raíces del árbol. ¿Esto podría tratarse del arma ancestral Urano? Puede ser, puede ser. Sé que mucha gente vais a pensar que no, que ese arma la tiene el gobierno, pero bueno, revisad en el manga, que en el manga explícitamente nos ha dicho que el arma que destruyó Lulusia fuera el arma ancestral de Urano. O sea, esto no se ha confirmado. Si tú buscas, dicen arma ancestral, pero no menciona la palabra Urano, palabra que ya conocemos y que no tendría Oda ningún problema en ponerla en el manga si fuera el arma Urano. Me refiero, no tiene ningún tipo de lógica que nos lo intente ocultar cuando ya nos ha dicho que es un arma ancestral. Entonces no os fiéis, y yo creo que igual eso es un cuarto arma ancestral o es una copia o algo por el estilo, así que no nos fiemos del todo y puede ser que Urano esté en él. Luego vemos los seres que habitan en Yggdrasil. En las ramas vive un águila sin nombre, con un halcón llamado, nombre que no voy a decir, entre sus ojos, un dragón, que es el que he comentado antes, que estaba mordiendo las raíces, y una ardilla llamada tal, que no lo voy a decir, que corre de arriba abajo llevando mensajes y sembrando discordia entre el águila y el dragón. Es decir, básicamente hay ciertas criaturas que habitan este árbol desde la parte de abajo hasta la parte de arriba, y básicamente tenemos una especie de ardilla mensajera que lleva mensajes de arriba para abajo y pues molesta un poco y hace que se quieran pelear el uno y el otro. Está bastante fácil de meter esto en One Piece, personalmente. Vamos, yo creo que esto es algo bastante sencillo de meter. Metes un águila gigante allí, que quizás, pues, del huevo de Roger o algo así. Metes un dragón en la parte de abajo, que ya hemos visto dragones en One Piece, lo que artificiales. Creo que estaría bien ver uno original, real, ¿no? O sea, creo que tendría todo el sentido del mundo ver un dragón ahí real, digamos, y que, bueno, yo creo que sería bien para tener una inspiración de donde lo pilló Vegapunk para querer crearlos él luego. Creo que sería bastante interesante. Y el hecho de ver quizás una ardilla o algo que lleve los mensajes de arriba abajo para hacer que se molesten unos y otros, de verdad, me parece muy de One Piece. O sea, no me parece nada descabellado, entonces hay que tener esto en cuenta. Y luego vamos con la simbología, y es que Yggdrasil representa la conexión de todas las cosas en el cosmos, desde la vida y la muerte hasta los ciclos naturales del universo. Simboliza el equilibrio entre el bien y el mal y el crecimiento y la destrucción. Y luego ya lo más importante es el punto del Ragnarok. Y es que durante el apocalipsis nórdico, conocido como Ragnarok, Yggdrasil juega un papel importantísimo, ya que se dice que aunque sufre algunos daños, algunas de sus partes sobreviven, y de sus ramas nacerá una nueva era después de la destrucción de los mundos. El Ragnarok básicamente es la guerra del fin del mundo, una guerra que está predestinada entre, bueno, creo que eran dioses y gigantes o algo por el estilo, pero bueno, hemos hablado de esto ya en el canal y se ha hablado en muchos sitios, de que el Ragnarok, lo que viene siendo la guerra más bestia nórdica, el fin del
el mundo nórdico y todo esto, sería una referencia a la guerra final, porque ya hemos visto que hay varias referencias y todo el tema. Entonces quizás lo de que a través del árbol de Yggdrasil sobreviva un par de ramas y puedan hacer cosas y tal, me parece bastante interesante y me gusta, la verdad, me gusta mucho. Pero hasta ahora hemos comentado un par de cosas así muy por encima. Hasta ahora hemos comentado cosas que se pueden dar en One Piece, que tiene su lógica y tal, pero vamos a ir un poquito más profundo, ¿vale? Vamos a entrar un poquito en el mundo más profundo de todo esto, porque yo os he comentado que hay, bueno, que hay reinos y que hay mundos dentro del árbol, así que vamos a comentarlos un poco más y vamos a ir directamente con... Bien, la cosa es muy sencilla. Tenemos, digamos, una especie, pues, de 3 niveles. O sea, en la mitología nórdica, los 9 reinos se organizan alrededor de Yggdrasil, pero pueden agruparse en 3 grandes regiones o niveles, que serían Asgard, Midgard y Niflheim, que son los 3 principales reinos que simbolizan distintos niveles del cosmos. Básicamente, cada uno de estos niveles o regiones, que son Asgard, Jotunheim y Niflheim, perdón, vemos que cada una tiene como 3 mundos dentro de ella. Y os los voy a explicar, os los voy a leer y todo. Primero tenemos Asgard, que es el nivel superior o el nivel celestial. Y este nivel está compuesto por los reinos divinos o celestiales y representa los dominios donde viven los dioses y seres relacionados con la luz, la nobleza y la prosperidad. Los reinos de este nivel son Asgard, que es el principal reino de los Aesir, los dioses de la guerra, el poder y el orden, y aquí viven dioses más conocidos como Odín, Thor y Frigg, y el puente del Bifrost conecta este reino con el Midgard. O sea, básicamente, como que esto hace que puedan bajar luego a otro mundo, que sería el nivel de abajo, ¿vale? Yo aquí lo he relacionado con ciertas cosas, y es que el tema de Odín, Thor y Frigg, vemos que Odín ya puede aparecer en la obra o puede haber un personaje parecido, pero tenemos un personaje que sería bueno para aparecer como Thor y sería pues un dios del trueno. ¿Qué personaje hemos tenido que literalmente es un dios del trueno y que encima tiene un ataque que se llama el Thor? Pues es Enel. ¿Es una fumada que Enel aparezca en Elbaf? Yo no lo creo, la verdad. Enel sigue vivo, Enel tuvo su mini historia y no me parece muy fumada que habite allí como un dios o algo. Entonces me gusta, le doy un punto muy positivo y oye, hay que tener cuidado porque imagínate que llegamos a lo más alto del árbol y nos encontramos a Enel, sería interesante. Luego tenemos a Vanaheim, hogar de los Vanir. Otra raza de dioses que están relacionados con la fertilidad, la naturaleza y la magia. Aunque los Vanir y los Aesir tuvieron una guerra en el pasado, ahora conviven en relativa paz. Y esto pues podría ser simplemente lore, ya que nos hablan pues de ciertos personajes demasiado importantes. Y luego dentro del último mundo que tenemos dentro de Asgard es Alfheim, reino de los elfos de la luz. Seres semidivinos asociados con la naturaleza y la luz. Estos elfos, aunque no son dioses, tienen gran importancia en el equilibrio cósmico. Más personajes que pues serían importantes, y yo aquí, esto a lo mejor es un poco fumada, pero yo lo he relacionado quizás con los autómatas de Enel, y es que si Enel realmente fue allí como un dios o algo así, pues quizás podrían tratar a esos robots como semidioses porque vienen de él, y lo de elfos, que al fin y al cabo son, bueno, pues criaturas ciertamente extrañas o algo así, tal, y de la luz, pues ellos funcionan con una especie de electricidad, yo por relacionarlo con alguna manera, porque aquí no se nos dan nombres propios, sino como razas en concreto. Luego tenemos a Midgard, que es el nivel medio terrestre, y este nivel abarca los reinos donde habitan los seres mortales o caóticos, como humanos, gigantes y otras criaturas. Está marcado por la lucha constante entre el orden, representado por los dioses, y el caos, representado por los gigantes y las fuerzas salvajes. Los reinos de este nivel son Midgard, que es el mundo de los humanos, que está en el centro del cosmos, es un reino físicamente cercano a Jotunheim, pero espiritualmente conectado a Asgard a través del Bifrost, que como hemos comentado antes. Midgard está protegido por los dioses Aesir. Aquí Midgard no sé si se referiría literalmente al mundo de One Piece como tal, el sitio donde hay los humanos y tal, o vamos a encontrar dentro del árbol Adam, Yggdrasil o como queráis decirlo, y del reino de Elbaf, un sitio donde habiten humanos ahí dentro. Puede ser, pero me sorprende que no se haya mencionado en ningún momento, aunque bueno, como digo, pues puede pasar, pero a lo mejor se refieren simplemente que Midgard es el sitio de la Tierra y ya está. O sea, básicamente como que es la Tierra y punto, que es un nivel como eso, lo que viene siendo donde habitan los humanos y punto. Luego tenemos a Jotunheim, que es hogar de los gigantes o Jotuns, que son enemigos de los dioses. Este reino es salvaje, frío y rocoso, una región de caos y peligro. Aunque hostiles, los gigantes mantienen interacciones con los dioses de Asgard. Jotunheim yo creo que es fácil entender que es Elbaf, o sea, como tal, el sitio donde habitan los gigantes y todo el tema. O sea, básicamente sería donde habitan los gigantes, lo que hemos visto, y el reino más principal y que más podemos conocer de todo esto. Parte, pues perfecto. Y luego tenemos a Svartalfheim, de verdad estos nombres son complicados, y es el hogar de los elfos oscuros o los enanos. En este reino subterráneo es rico en minerales y es donde los enanos forjan las armas de los dioses, como el martillo de Thor, aunque este sitio no está directamente relacionado con el caos de Jotunheim, se encuentra en el nivel medio por debajo de los reinos divinos, es decir,
que esto estaría un poquito por debajo de Elbaf, es decir, ya no sé si entraríamos en básicamente alguna cueva o algo así, o ya iríamos directamente bajo tierra a través de algún descenso que haya, y ya entraremos en mundos que estén debajo de la tierra, lo cual vamos a ver que pues tiene mucha lógica ahora. Y esto yo lo he relacionado con algo que ya hemos visto, y es que nos han dicho que Dorry y Broggy, cuando los encontraron allí peleando y tal, que se los llevaron de nuevo otra vez Oimo y Kashi, no tenían armas, y han ido a Elbaf a por más, han dicho, o sea, han ido allí y han dicho, oye, vamos a por más armas. Entonces alguien tiene que hacer esas armas, tiene que haber algún herrero o algo así. Y viendo esto que comenta directamente que los elfos oscuros son donde se forjan las armas de los dioses, como el martillo de Thor, pues para mí tiene cierto sentido pues también que se puedan hacer armas para los gigantes o algo por el estilo, que no se lleve directamente en hacer armas para los dioses o algo por el estilo también, o que quizás también se hagan allí, pero que se hagan armas para los gigantes. Y es que esto para mí, pues como digo, tiene cierto sentido, cierta lógica, y me parece algo lógico que Oda pues no meta en la obra, estoy diciendo ninguna locura, yo creo. Luego tenemos el tercer nivel, que es Niflheim, que es el nivel inferior o subterráneo. Este nivel está compuesto por los reinos más oscuros y caóticos que están relacionados con la muerte y la destrucción y las fuerzas primordiales. Aquí se ubican los reinos helados y ardientes, los cuales están conectados con el Ragnarok, que es, como os he dicho, pues el apocalipsis nórdico o algo así. Y vemos que los reinos de este nivel son Niflheim, que es el reino del hielo y la niebla, uno de los más antiguos y oscuros de la cosmología nórdica. Es una región inhóspita y fría donde residen fuerzas destructivas como el dragón ese que os he dicho antes, y Niflheim está estrechamente vinculado a la creación del cosmos y es también donde se encuentra el pozo de Hvergelmir, la madre que os paga, que alimenta las raíces de Yggdrasil. Esto ya sí que ya sería más fumada, porque en el mundo de One Piece se nos ha hablado a veces de algo llamado Bajo Mundo. Entiendo que eso de Bajo Mundo, o sea, entiendo perfectamente que eso no es literal, y cuando hablan de Bajo Mundo pues no se refieren directamente a debajo del mundo, ¿no? Pero que quizás podría ser una especie de referencia por parte de Oda para no meter un mundo subterráneo, o sí va a meter un mundo subterráneo Oda, no lo sé, porque esto como son cosas que no hemos visto, no sé hasta qué punto las va a adaptar. Hemos visto que todo lo otro más o menos cuadra, casa bastante con el tema de cosas que hemos visto, tiene sentido, hay referencias en la obra, está perfecto, pero todo el tema ya de meterse bajo de la tierra, yo de momento no he visto nada, y también os digo, se me hace raro. ¿No se os hace raro que en un mundo de fantasía como es One Piece no hayamos tenido nada en referencia a un mundo debajo de la tierra o algo así? A mí se me hace raro, o sea, entonces yo creo que si lo enseñan en el BAF tampoco es una fumada. O sea, normalmente hemos tenido el mar, por encima del cielo, tal, lo que queráis, hemos ido al cielo, hemos visto gente que ha ido a la luna, como Enel, ya iremos nosotros a la luna, pero debajo de la tierra no hemos visto nada todavía. Entonces, oye, pues a mí me gustaría ver algo así, y me parece que este puede ser un buen momento. Luego tenemos Muspelheim, que es el reino del fuego, hogar de los gigantes de fuego liderados por Surd, y es una región ardiente y destructiva que sería clave durante el Ragnarok, cuando los gigantes de fuego destruirían el mundo actual para dar lugar a uno nuevo, y este reino está situado en el sur, opuesto a Niflheim. Entonces, básicamente, esto es otra cosa que tampoco hemos llegado a ver, otra parte del mundo, de lo que vendría a ser debajo de la tierra, que está conectado un poco con el fuego. Aquí ya, como digo, me da la sensación de que no creo que Oda se coma tanto la cabeza creando 3 mundos de cada nivel y tal, pero sí que habrá algunos que los podrá relacionar un poco, ¿no? Como que a lo mejor podría mezclarlos un poco poniendo pues que básicamente haya esos 3 niveles con un poco de los mundos mezclados, que haya el mundo de arriba, el de medio y el de abajo, y mezclen un poquito todos, básicamente. Y luego ya el último reino, que estaría dentro del último nivel, es el reino de los muertos, que está gobernado por Hel, hija de Loki. Aquí van las almas de aquellos que mueren de forma natural y no son llevados al Valhalla. Helheim es un lugar oscuro y frío donde las almas vagan sin gloria, aunque a menudo se confunde con Niflheim. Helheim es un reino separado y más directamente vinculado a la muerte. Esto he de deciros que en el mundo de One Piece sí lo hemos visto, o sea, bueno, visto, no, pero sabemos que existe y sabemos gente que ha ido, y es que el reino de los muertos existe. O sea, cuando vemos el flashback de Brook, que nos dicen un poco pues lo que pasó con él, su fruta y todo el tema, dicen que cuando el alma salió de su cuerpo, él fue al reino de los muertos, que estuvo por allí, y que luego volvió y no encontró su cuerpo, y lo encontró muchos años más tarde, pero el reino ese como tal existe en el mundo de One Piece. Entonces vemos que aquí también está en el árbol, y creo que es un buen momento para hablar de ello, porque no se os hace raro que Oda dentro de un flashback meta eso de que fue al mundo de los muertos y volvió, mencionando directamente la palabra reino de los muertos, porque es que no es que diga me fui y volví, no es que menciona directamente que fue a un reino de los muertos, como dando existencia a eso. Entonces a mí no se me hace nada raro, pero absolutamente nada raro, que eso pueda suceder, que veamos directamente a Brook ir al mundo de los muertos, o que en algún momento tengamos algo que nos permita ver almas o algo por el estilo de gigantes o algo así, de gente de lo que viene siendo Worldland, que es la isla de Elbaf o algo así, porque esto es otro dato importante. Nosotros conocemos a Elbaf, pero Elbaf es un reino, lo importante es Worldland, que es el territorio, que es la isla como tal, ¿no? O sea, es
toda la extensión de tierra. Dentro de Worldland se encuentra Elbaf, entonces todo el tema de que os digo de los mundos y todo esto son cosas que tienen mucha lógica. Entonces, habiéndose explicado un poquito todo lo que es el árbol Yggdrasil, todos los reinos, todos los niveles y todo esto, incluso relacionando muchas cosas con el mundo de One Piece, creo que incluso Oda puede jugar con eso de los 9 niveles, de los 9 mundos que os he dicho, más bien. Y como os he dicho yo, la verdad es que veo difícil que Oda pues haga directamente 9 mundos y que ponga directamente cada raza o cada tipo de cosa que sale aquí en el árbol Yggdrasil de la vida real separada y tal, y que se curre todo eso y se lo trabaje, porque se le puede quedar un árbol muy grande y un reino muy grande para un arco muy grande. Entonces, a lo mejor no quiere alargarlo tanto y tal, entonces ¿qué manera podría hacer Oda de meter directamente 9 reinos o 9 mundos dentro de ese árbol y que no quede para nada raro? Pues haciendo una cosa que ya me parece que puede ser que lo esté haciendo en One Piece, y es dividir a los Mugiwara, mandando a unos cuantos a un reino, otros a otro reino, otros a otro reino, y haciéndolos completamente distintos. Y esto podría ser lo que le está pasando a Nami y Usopp. Y digo Nami y Usopp porque yo, a día de hoy, pues como digo, yo no tengo claro que esos Mugiwara que han salido, que son Sanji, Zoro y Luffy, sean Sanji, Zoro y Luffy. Entonces, bueno, pues ya hasta este momento no voy a decir nada, me hago el loco y yo pues voy a contar solo a Nami y a Usopp. Entonces vemos que estos están como en un sitio de juguete, como en un sitio de... hay animales, como dioses o como reyes, porque todos son animales, os habéis fijado. De hecho vemos unos gigantes que dicen como que ha caído la diosa coneja, que tal, que no sé qué, que no sé cuántos, pero todo lo que vemos es tema de animales. O sea, no vemos ahí ninguna especie de dios, todos son animales y son como un tipo de criaturas diferentes a los humanos. Entonces, sí, a ver, no dejan de ser animales gigantes, que por cierto, como que se hacen grandes, pequeños, es raro, no lo sé, porque derrotan al león y se hace pequeño, pero bueno, la importancia es que todos son animales y que están como en un sitio de juego, un sitio de Lego, un sitio de juguete y todo el tema. Entonces, esto para mí podría simbolizar un reino que se invente Oda, que sea pues uno de esos 9 que quiere hacer. A lo mejor ha hecho un reino que es este de juguete, que hay animales y punto. Y luego, yo que sé, vemos igual a Zoro y a Sanji que están en otro reino y que no tienen nada que ver directamente con lo que hemos visto de los Lego y todo. Y cuando se nos haga raro que quizás estén muy separados o que no entiendamos porque hay una cosa tan diferente en un lado y en otro, pues entendamos directamente que no están ni en el mismo nivel, que están en diferentes pisos de ese mismo árbol. Y esto sé que puede sonar fumada en el hecho de que estén en diferentes pisos del mismo árbol y que alguno va a decir que no por basarme en el árbol Yggdrasil porque el árbol se llama igual, Oda lo vaya a hacer igual, pero vamos a ver, estamos en el reino de los gigantes, estamos hablando de que hay un árbol que es exageradamente grande, pero muy grande, o sea, un árbol que ocupa una cantidad de terreno inmenso y que cuando lo hemos visto en Elbaf vemos montañas y a un lado se ve una parte del árbol, y eso es una parte minúscula del árbol y es mucho más grande que cualquier montaña. Además que estamos hablando de Worldland, de Elbaf, o sea, estamos hablando de reinos que todo es gigante allí, y si una montaña gigante se queda en nada al lado de ese árbol, imaginaros toda la extensión que tiene, todas las ramas y toda la de cosas que puede haber allí. Sobre todo, como os he dicho, porque muchas de estas ramas del árbol de Yggdrasil son las que contienen los reinos. Es decir, dentro de esto, los reinos se separan directamente por las ramas, porque son tan exageradamente grandes que se puede caminar por allí. Entonces, esto básicamente sería lo que podríamos ver en One Piece plasmado de esta manera. ¿Qué pasaría con esto? ¿Esto se quedaría aquí? ¿Plantaría el árbol Adam como Yggdrasil o separados? ¿Los separarían mundos y ya está? No, yo creo que todo esto tendría no solo importancia dentro del reino de Elbaf, de encontrarnos con Loki, encontrarnos igual con Enel, encontrarnos con unos gigantes, encontrarnos con criaturas nuevas, encontrarnos con un arma ancestral, todo esto que os he comentado que tiene mucha lógica porque ya hay referencias dentro del árbol de Yggdrasil, sino toda la importancia que podría tener de cara a la estructura del mundo de One Piece, el siglo vacío y la guerra. ¿Por qué digo esto? Como hemos comentado, el árbol de Yggdrasil es un árbol que conecta en la mitología nórdica, digamos, desde el centro del cosmos, desde el centro de todo, hasta arriba del todo. O sea, es un árbol que traza desde la parte más baja de todo hasta lo más arriba de todo, y esa es básicamente su mayor característica. Luego, a partir de eso, es gigante y tal. Luego vemos que en el mundo de One Piece tenemos lo mismo, pero está separado. Y es que tenemos el árbol Adam y el árbol Eva, y son dos árboles que son completamente gigantes. Uno, como os he dicho, va desde el centro de la tierra hasta la superficie, y otro va desde la superficie hasta el cielo. Y es básicamente un poco mi manera de verlo como una especie de juego de Oda. O sea, Oda ha puesto uno en cada parte del mundo prácticamente, porque uno está en un hemisferio y otro en el otro. O sea, uno está al inicio de lo que es el Nuevo Mundo y el otro al final del Nuevo Mundo, prácticamente, están muy separados. Y tenemos que los árboles se llaman Adán y Eva, entonces, básicamente como Adán y Eva, ¿no? Los de la Biblia, ya sabéis quién me refiero. Entonces, mi manera de verlo es que Oda ha utilizado esto para hacer una referencia, para hacer
ver como que están separados y como que uno está en un lado y otro está en el otro, y quizás esto podría significar que en un pasado, en el mundo de One Piece, en el siglo vacío, estuvieron juntos y formaron parte de lo mismo. Esto no sé exactamente cómo se podría hacer, pero realmente la lógica la tiene, porque si uno está, digamos, desde el suelo hasta la superficie y el otro de la superficie hasta el cielo, podría ser que formaran parte de uno mismo y que directamente ese árbol grande fuera quizás lo que dio origen a vete tú a saber qué, si las frutas del diablo o a qué fue. Pero ese árbol podría ser que fuera una parte importantísima del mundo de One Piece. ¿Por qué digo esto? Porque vemos que ese árbol, vemos que el árbol Eva es el que da oxígeno directamente a la parte de abajo y a la parte de arriba y que transmite todo el oxígeno por ahí. Es decir, es un árbol que tiene una función muy importante en el mundo de One Piece y que obviamente pues no está ahí puesto para decorar. Y luego el árbol Adam, que en principio nos han dicho solamente que es la mejor madera del mundo, tal, que es la madera más resistente, que el Thousand Sunny lo necesita, sí, esto lo tenemos clarísimo, pero ese árbol también tiene que tener algo que sea igual de importante que el árbol Eva o más incluso, porque estamos en un punto de One Piece que es más necesario que ese árbol sea importante porque estamos ya llegando al final. Entonces esto para mí podría ser una especie de referencia al árbol de Yggdrasil por completo y que tuviéramos una manera de explicarlo. De hecho, se me haría bastante lógico que en algún momento los gigantes mencionen como que es otro Yggdrasil o algo así, o como que hablen de que es el segundo Yggdrasil o algo así, y que nos hablen de alguna mitología o algo que diga que hacía muchos años pues estaban unidos dos árboles y tal, y que hacen un árbol mucho más grande que este y se estén refiriendo al árbol Eva y el árbol Adam, y que de hecho si en el final de One Piece liaran alguna muy gorda y hicieran que están juntos y Adán y Eva estuvieran juntos, sería muy poético, sobre todo viendo que el gobierno mundial, que probablemente sean los que han metido mano, están haciendo del demonio, ¿no? Y que, bueno, pues ya sabéis, la serpiente que corrompió a Eva y se separaron y tal, y tal, y tal, y tal. Bueno, ya sabéis cómo funciona todo el tema, ¿no? Entonces, esto creo que podría tener cierta lógica, podría tener cierto sentido, está muy bien, pero hay mucho más acerca de esto que se puede tratar desde aquí hasta una hipotética guerra final, porque como os he dicho, como ya hemos comentado, podemos hablar de algo que es el Ragnarok en el mundo de One Piece y en la mitología nórdica. Y es que, como digo, este árbol Yggdrasil está muy relacionado con el Ragnarok, que es de la mitología nórdica y que también se puede trasladar directamente a One Piece. Y es que vamos a ir directamente con qué es el Ragnarok. El Ragnarok es un concepto de la mitología nórdica que se refiere a una serie de eventos catastróficos que llevan al fin del mundo y a la destrucción de los dioses. Y vemos que, bueno, voy a explicarlo por diferentes puntos para que se entienda bastante sencillo y cómo todo esto se puede trasladar directamente a One Piece. Tenemos el significado del término Ragnarok, que significa destino de los dioses o crepúsculo de los dioses, que marca el final de la era actual y el comienzo de una nueva. Esto obviamente se puede trasladar a One Piece con la sencillez del amanecer del mundo. Vemos que esto se ha tratado un montón de veces en la obra de Luffy será la persona que traiga el amanecer al mundo, Nika será el salvador que traiga el amanecer al mundo, tal, y se habla mucho del amanecer. Cuando hablan del amanecer se están refiriendo a una nueva era, un nuevo día, una nueva cosa. El amanecer simplemente es la representación gráfica de algo nuevo. Entonces vemos que esto del término de Ragnarok encaja muy bien en lo que debe pasar en One Piece, la caída del gobierno mundial y el origen y la creación de una nueva sociedad más libre, ¿no? Que todo el mundo esté bien. Luego vemos que otro punto es que el Ragnarok es una profecía inevitable en la mitología nórdica. Los dioses saben que llegará, pero no pueden evitarlo. Entonces vemos que esto es algo que no se puede evitar, que saben que lo pueden intentar postergar, que pueden hacer muchas cosas, pero que es inevitable. O sea, el Ragnarok se va a dar, por mucho que hagan, es algo que no se puede evitar. Y esto podría relacionarse un montón con todo el tema de la voluntad heredada, y es que tenemos a Joy Boy, tenemos a Roger y tenemos a Luffy y las personas que a lo largo de los años han heredado esa voluntad. Y es que vemos que sí o sí es inevitable, habrá alguien que dé el amanecer al mundo. ¿Será Luffy? Seguramente sí, porque es su serie, pero ya me entendéis. En su momento podía ser Roger y no se pudo por ciertas cosas, pero era inevitable que alguien heredara esa voluntad y siguiera con su misión. Y esto hace referencia con la frase de Kurohige de los sueños nunca mueren. Entonces, esto es importante porque básicamente están diciendo que es inevitable, al igual que el amanecer del mundo, que esa guerra contra el gobierno mundial, que esa guerra final de One Piece, o sea, es inevitable, que eso es algo que pues tiene lógica y se plasma directamente con el Ragnarok. Luego vemos que también hay una especie de eventos que están relacionados directamente al Ragnarok, y aquí se habla mucho de que hay una especie de señales o cosas que conducen directamente al Ragnarok, y se habla de una especie de largo e interminable invierno. Yo creo que esto en el mundo de One Piece, pues, a ver, puede ser que se dé luego un invierno por lo que sea, tenemos una cámara congelada en Mary Joyce, se pueden inventar algo y que esto desate un invierno absoluto en el mundo,
puede ser, no lo sé, pero yo esto lo relacionaría con el hundimiento del mundo. O sea, yo creo que en vez de ser que el mundo se congele, va a ser que el mundo se inunde, y que esto puede ser pues algo eso que provoca directamente el Ragnarok en One Piece, no de manera directa de que la inundación lo provoque, pero sí que puede ser uno de los motivos de intentar ocultar esa historia, crear a los piratas por inundar el mundo y hacer que todo el mundo vaya en barco y hacer la creación de los piratas, que hace pues que por factores del destino Luffy vaya a acabar con todo el gobierno mundial. Luego vemos que también en la batalla final durante el Ragnarok los dioses luchan contra fuerzas caóticas y gigantes liderados por Loki y el gigante de fuego Surtur. Odín, el principal dios nórdico, lucha contra el lobo Fenrir pero es devorado por él. Thor pelea contra la serpiente gigante Jormungandr. Thor mata a la serpiente pero muere envenenado por su veneno. Es decir, vemos como que hay incluso los dioses más poderosos que acaban luchando y acaban algunos pereciendo contra esas fuerzas que vendrían siendo todo lo que viene siendo el gobierno mundial. De hecho, como dato curioso os tengo que comentar que hay una teoría bastante popular de que Garling, el nuevo integrante del Gorosei, tenga relación con Fenrir o algo por el estilo y con todo esto. O sea, esto puede sonar a broma, pero es verdad. Hay una teoría que habla bastante sobre esto, sobre que puede tener una fruta de un hombre lobo o algo así, y se relaciona bastante con Fenrir. De hecho, yo la revisé, creo que la comenté en una charla que hicimos en el canal, y la verdad que está bastante interesante, la verdad. Entonces ya, si queréis aquí especular un poco más, se supone que Odín va a acabar muriendo a manos de Fenrir. Odín, ¿quién podría ser Odín en One Piece? No lo sé, tendría que investigarlo mucho, pero oye, podríamos ver un poco a ver cómo funciona. Yo solamente os digo una cosa, yo quería darle un power up a Usopp, que era la lanza de Odín, que es una lanza que en teoría no falla nunca. Si a Usopp le dan la lanza de Odín, cuidado que Garling no mate a Usopp en la guerra final, que es algo que también se ha comentado. Luego tenemos a Thor, que moriría contra Jormungandr. No sé quién sería Jormungandr, porque Jormungandr se supone que es una serpiente que da la vuelta al mundo mordiendo su cola, como que lo enrolla entero, y eso sería la Red Line. Y Thor podríamos suponer que es Enel, pero no entendería quién sería Jormungandr. A lo mejor lo interpreta de otra manera y se da de otra manera, pero bueno, ahí está la situación. Pero vemos que básicamente va a estar todo el mundo peleándose en la guerra final. Luego tenemos la destrucción del mundo, y es que tras la batalla el mundo es sumido en llamas por Surtur. Tanto la tierra como los cielos arden y son destruidos. Esto yo no creo que se lleve de manera literal en el mundo de One Piece, pero recordemos que Oda dijo que la guerra de Marineford se quedaría mona al lado de la guerra final. Entonces, teniendo armas ancestrales y sin saber exactamente el 100% su potencial, igual tenemos el arma de Lucia que hace, entre comillas, que ardan los cielos, y todo esto pues nos afecta un poco a negativo de la guerra final, a favor de ellos del gobierno mundial, y puede ser eso de la destrucción del mundo, que haya muchos reinos, islas o sitios que caigan destruidos por el poder de las armas ancestrales, y que luego pues suceda lo que voy a comentar. Luego tenemos el siguiente punto, que sería el renacimiento, y es que después de la destrucción el mundo renace. Vemos que sobreviven algunos dioses, sobreviven algunas personas y tal. Esto no creo que sea tan exagerado, porque aquí, según lo que estoy viendo, como que sobrevive bastante poca gente a lo que viene siendo el Ragnarok. Entonces no tiene mucha lógica que esto en One Piece se dé, más que nada por una cosa, y es que estamos hablando de One Piece. ¿Van a morir personajes? Yo creo que sí, bastantes. Hombre, yo espero que algunos se mueran, pero no creo que Oda reviente al 90% del cast de One Piece y al 90% de la humanidad para volverla a crear de cero y tal. Yo creo que va a matar un par de personas necesarias para la trama, incluso alguna isla o eso pueden sufrir y desaparecer, pero no creo que lo lleve tal cual, tal cual, tal cual. Y el punto más importante es el simbolismo, y es que el Ragnarok simboliza tanto el fin como el renacimiento de una transformación cíclica del universo, donde lo viejo da paso a lo nuevo. Y es que esto, pues como os he dicho antes, sería el amanecer, sería todo el ciclo del mundo y todo esto. Alguno puede pensar que esto del Ragnarok igual lo estoy pillando con pinzas, pero es que, como digo, ya hemos visto varias referencias a esto en el mundo de One Piece. No solo tenemos la cultura nórdica de todo lo de Elbaf, no solo tenemos el árbol Yggdrasil, que como hemos dicho, a raíz del árbol Yggdrasil, las raíces algunas sobreviven y hacen que todo esto pueda crear un árbol nuevo. De hecho, ahora que lo estoy comentando, se me ha venido a la cabeza que puede suceder que el árbol sea destruido por el arma de Lucia. Sería interesante, sería interesantísimo ver cómo el arma de Lucia pega directamente en Yggdrasil y lo revienta y deja ahí apenas unas raíces para que se vuelva a resurgir, digamos. Creo que tiene lógica y ojo, muchísimo ojo a esto, porque se me ha ocurrido ahora mientras lo estaba comentando, pero tiene toda la lógica del mundo. Y luego tenemos que ya se ha hablado de algo así como Jormungandr, o sea, vemos que Dory y Broggy en un momento que están allí en Little Garden dicen que nadie puede resistir su ataque menos la serpiente roja bañada en sangre, y obviamente cuando dicen serpiente roja bañada en sangre se están refiriendo a la Red Line, que es una serpiente que es de color roja. A
no ser que ahora en el buff de repente aparezca una serpiente roja bañada en sangre, pero no, en teoría no, se están refiriendo a eso, que como os he dicho antes, la Red Line es una especie de referencia muy probablemente a Jormungandr, que es una serpiente que envuelve el mundo de una parte a otra, mordiendo su cola y tal y tal. Parte que, como os he dicho ahora, es súper importante en el Ragnarok. Por no mencionar de que también en este arco vamos a tener dioses. Ya tenemos a Luffy, tenemos que directamente en el primer capítulo ya se nos ha hablado de la diosa coneja, el dios no sé qué, o sea, tenemos ahí como que hay unos cuantos dioses, de hecho hablan incluso del dios del sol, no sé si refiriéndose a Luffy o qué, porque como que no queda muy claro, y luego tenemos ciertas cosas dentro de Elbaf que nos pueden llevar a pensar que hay otros dioses. Tenemos a Loki, que directamente es alguien de la mitología nórdica, que es un dios, luego tenemos ese Thor que podría aparecer o no podría aparecer con un Enel o algo así, que también sería otro dios, y vemos que realmente las piezas para hacer un Ragnarok están ahí, y la guerra final sabemos que se va a dar. O sea, la guerra final está claro, evidente y muy claro, como digo, que se va a dar. Obviamente va a suceder. Entonces, yo con lo del árbol Yggdrasil, me parece que ya ha sido la prueba de Oda de decir: no solo te voy a plantear un arco en el que, aparte de tener cierta información, ciertas cosas, va a ser un arco muy divertido y con muchísimas cosas diferentes. Creo que va a ser un arco en el que, por Dios, Oda, no hagas ninguna película, no te centres en hacer el guión de ninguna película de One Piece, no te centres en el live action, deja eso, de verdad, no importa nada, importa Elbaf ahora mismo. Oda, céntrate, haz el arco que quieras, porque me parece que Oda, con esto de Yggdrasil, está siendo ciertamente ambicioso, o sea, está poniendo ya el hecho de las expectativas altas de ponerte un árbol que es importantísimo en la mitología nórdica, o sea, es el centro de todo. A partir de eso vienen reinos y viene el Ragnarok y viene todo, y si esto lo está metiendo en Elbaf, cuando ya tenéis el árbol Adam, que no era necesario llamarlo Yggdrasil, a pesar de que había teorías de que decían que el árbol se basaría en Yggdrasil, él directamente lo llama Yggdrasil. Entonces todo esto es súper importante, hay que tener muchísimo cuidado, y de verdad que Oda le dé todo el tiempo posible a esto, por favor os lo pido, por favor te lo pido, Oda, desarrolla todo esto. Y de verdad, gente, yo me gustaría ahora mismo, ahora que tienes un momento, déjame en los comentarios si tú de verdad crees que Elbaf va a ser un mal arco, porque es que me ha sorprendido muchísimo la gente lo poco esperanzada que está con este arco, y yo entiendo que muchos pueden venir decepcionados de Wano y decir: mira, Wano pintaba un arco muy así, con mucha información, con muchas cosas, y luego Oda, el final, pues se lo rusheó y no nos contó nada de Wano prácticamente, más que estaba allí Plutón y había un Poneglyph y punto, y ya está, pero un montón de cosas se las saltó y punto. La cosa es, yo entiendo el miedo, yo soy el primero que le molesta eso y que hizo un vídeo de 1 hora quejándose, básicamente, diciendo los fallos de Wano, que ese vídeo de verdad es histórico, hay una locura de cosas cada vez que lo veo me enfado, pero la cosa es que, claro, tenemos Elbaf, que debería ser el último, o de los penúltimo arco de información grande que vamos a tener, porque en principio, si te pones a pensar, que viene luego Laugh Tale, viene también Lodestar, viene el gobierno mundial, si tenemos una lucha contra Kurohige en otro lado, un regreso a la isla Gyojin por lo de destruirla, la luna según yo, pero bueno, más allá de estas cosas que pueden suceder y que puede haber cierta información en una luna, en Laugh Tale, en el arco del gobierno mundial, eso ya para mí tendrían que ser las últimas pinceladas. O sea, para mí toda la base, todo lo que nos falta de ciertas cosas, de quizás un flashback o algo así, debería darse en Elbaf. O sea, la construcción fuerte de todo esto debería darse ahí, y que luego no nos aclaren ciertos detalles para no hablar de más, obviamente, para que haya hype hasta el final de la obra, y que luego allí en el gobierno mundial nos cierren todas las cosas del gobierno mundial, que quizás en la luna nos cierren cosas del siglo vacío de las razas antiguas, que quizás en el Laugh Tale nos cierren todo lo de Joy Boy y algo de las frutas. ¿Sabéis a lo que me refiero? Como que lo dejen todo muy preparado, como que lo dejen todo muy explicado y tal, pero no te dejen explicado el porqué, el tema central de cada cosa o el inicio de cada cosa, y que luego todo eso pueda repartirse en diferentes arcos y explicarse pues de forma tranquila, sin que tú acabes de perder el hype por One Piece porque se haya explicado todo, y sin que obviamente estés pasando los últimos arcos sin nada de información. Yo tengo hype porque Oda es una persona a la que yo considero que le gusta disfrutar cuando hace su manga, considero que es una persona que le encanta mucho la fantasía, y creo que esto se ve durante mucha parte de toda la primera parte del Grand Line, digamos, cuando vemos arcos como Little Garden, cuando vemos arcos como Skypiea, que son fantasía totalmente, incluso arcos como Zou, que son muy breves, pero nos pone un reino de animales encima de un elefante gigante que es milenario. O sea, es una locura eso. O sea, lo piensas y dices, pero este señor, ¿qué le pasa en la cabeza? Entonces, habiendo metido el árbol de Yggdrasil, Oda tiene, pues, digamos, 9 huecos, 9 slots para meter lo que quiera. O sea, tenemos un sitio donde ha metido como un castillo de juguete o un sitio de Legos, o como queréis decirlo, con animales como reyes. Eso ya empieza muy bien. O sea, quiero decir, fijaos ya a lo divertido que está jugando
jugando Oda, de decir, pues voy a poner esto porque me apetece y ahora voy a poner esto porque me apetece. Entonces, quiero que se lo disfrute, quiero que haga lo que quiera, pero sobre todo también que se centre ya en el último punto, que es el inicio del final de One Piece y que empiece oficialmente el Ragnarok, que se nos hable de esta profecía, que se nos hable de lo importante del árbol, que se nos hable de que esto debe suceder, del dios del sol y todo esto, que se nos hable de todo esto y que nos digan directamente que es inevitable, que se tiene que dar, que tal, que no sé qué, y que empiece a partir de ese punto la última saga de One Piece, la saga de la guerra final. Que empiece la saga de la guerra final y que básicamente nos lo digan de manera directa. Algún panel potente donde veamos a Luffy frente a algún mural, frente a algunos gigantes o algo así, que le digan pues como que tiene que darse esa guerra final, como que se va a dar, como que es inevitable y todo, y que veamos a Luffy luego ya hacerse rey de los piratas y todo lo que queráis, pero que en algún momento podamos ver al gobierno mundial enfrentarse a Luffy y todo esto, todo iniciado por lo que se ha dado en el arco de Elbaf, aparte de ganar ciertos aliados, mucha información, más información sobre los dioses, quizás información sobre el gobierno mundial, Imu o algo así revelada dentro del arco de Elbaf, con un poco de suerte, pero veis que este vídeo que he hecho, todo esto que he comentado, lo he sacado solamente del árbol Yggdrasil, y lo he llamado mega teoría porque de verdad hay muchas cosas que he tenido que investigar sobre la mitología nórdica, he tenido que mirar un montón de cosas, he tenido que mirar de cuadrarlas con todo esto con One Piece, es decir, ha sido un vídeo que me ha llevado ciertamente trabajo, pero creo firmemente que cualquier persona que haya visto este vídeo, que haya llegado hasta este punto, no te digo que esté convencida al 100% de que obviamente va a tener importancia y que puede ser algo muy bestia, pero sí que creo que como mínimo todo el mundo ya está con la mosca detrás de la oreja diciendo, bueno, igual está diciendo una locura, pero igual no es tan locura, ¿no? Como que como mínimo se lo están planteando, la verdad, creo que como mínimo se lo están planteando, y oye, personalmente a mí eso me vuelve loco, a mí eso la verdad es que me vuelve loco y me gusta muchísimo. Así que hasta aquí estaría la mega teoría de todo lo que va a pasar en Elbaf, de todo el árbol Yggdrasil, mitología nórdica y todo el tema. Ya sabéis que si os ha gustado este vídeo le podéis dejar un pedazo de like al vídeo, suscribirte al canal para más y nos vemos en el siguiente vídeo.